Primer libro de Corintios, capítulo 1. Remitente es Pablo, a quien Dios llamó para ser misionero de Jesucristo, y el hermano Sóstenes. Destinatarios: esta carta está dirigida a los cristianos de Corinto, a quienes Dios llamó a ser pueblo suyo y santificó por medio de Jesucristo, y a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes bendiciones y paz. No ceso de dar gracias a Dios por las maravillosas dádivas que les concedió por medio de Cristo. Él les ha dado una vida más rica, les ha ayudado a hablar en nombre de Él y les ha dado entendimiento cabal de la verdad. Cuanto les dije de Cristo se ha plasmado en realidad en ustedes, porque no les falta ya ninguna gracia ni ninguna bendición. Ya han recibido las dádivas espirituales y el poder que se necesita para cumplir la voluntad divina mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie los pueda culpar de nada cuando Él retorne. Sí, porque Dios siempre cumple su palabra. Y Él los llamó a participar de la gloriosa amistad de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero, amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan unidad de pareceres, sentimientos y propósitos. Porque, hermanos míos, los de la familia de Cloé me han hablado de las discusiones y las riñas que se traen entre ustedes. Me cuentan que algunos dicen, yo soy de Pablo, y otros responden que yo soy de Apolos, o que son de Pedro, y algunos hasta se creen que son los únicos cristianos verdaderos. Resultado, que han despedazado a Cristo. A ver, díganme, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue alguno bautizado en mi nombre? Gracias a Dios que a nadie bauticé entre ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Así, a nadie podrá ocurrírsele que estaba promoviendo u organizando una iglesia de Pablo. Y también bauticé la familia de Estéfanas. Creo que no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es más, mi predicación debe haberles parecido pobre, porque no acostumbro a introducir en mis sermones palabras ni ideas rimbombantes por temor a debilitar el extraordinario poder del sencillo mensaje de la cruz de Cristo. Sé bien que para los perdidos es insensato que se les diga que Cristo murió para salvarlos, pero para los salvos no es insensatez, es poder de Dios. Porque Dios dice, destruiré los planes humanos de salvación por sabios que parezcan, y haré caso omiso de las mejores ideas humanas, por más brillantes que sean. ¿Y qué de los sabios? ¿Y qué de los eruditos? ¿De los más destacados polemistas de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar que la sabiduría de que se hacían gala era insensatez. En su sabiduría, Dios comprendió que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen de corazón este mensaje que el mundo tilda de tonto e insensato. Es insensato para los judíos porque piden señales en el cielo, que confirmen la veracidad de lo que se les anuncia.
y es insensato para los griegos porque solo confían en lo que concuerda con sus filosofías y en lo que consideran sabio. Por eso, cuando les predicamos que Cristo murió y que Cristo puede salvarlos, los judíos se ofuscan y los griegos dicen que es tontería. Mas para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios que los salva, el centro mismo del sabio plan de salvación divina. El supuestamente insensato plan de Dios es mucho más sabio que el más sabio plan humano, y el Dios débil que muere en la cruz es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, entre ustedes pocos son los sabios, los poderosos, los célebres. Deliberadamente Dios ha escogido a lo que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, a los despreciados, a los que nada son, para destronar a los que el mundo considera grandes. De modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. Por Dios es que ustedes están en Jesucristo, quien ante Dios es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Al fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que va a gloriarse solo puede gloriarse en lo que el Señor ha hecho. Primera de Corintios capítulo 2. Hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras altisonantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Cristo y de su muerte en la cruz. Me les acerqué en debilidad, con temor y temblor. Mi predicación fue sencilla, despojada por completo de oratoria y sabiduría humana, pero el Espíritu Santo la respaldaba con poder y demostraba a los oyentes que el mensaje que les comunicaba lo había enviado Dios. Prediqué así porque deseaba que la fe que nacía en ustedes se afirmara en Dios, no en los grandes conceptos humanos. Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros imparto sabiduría, pero no sabiduría terrenal ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo que están destinados a desaparecer. Nuestras palabras son sabias porque provienen de Dios, porque revelan el sabio plan de Dios para llevarnos a la gloria del cielo, plan que estaba antes oculto, aunque fue ideado para beneficio nuestro desde antes de la creación del mundo. Los grandes del mundo no lo han comprendido. Si lo hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto es lo que las Escrituras quiere decir cuando afirman que ningún simple mortal ha visto, oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelarnos nada, y su Espíritu escudriña y nos revela los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro hombre está pensando, ni nadie conoce con exactitud al otro, excepto el espíritu de aquella persona. Y nadie conoce lo que piensa Dios excepto el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo, para que nos cuente las gloriosas dádivas y bendiciones que Dios nos ha concedido. Y al hablarles de esas dádivas, hemos usado las palabras que puso en nosotros el Espíritu Santo, no las palabras que quizá como hombres habríamos escogido. En otras palabras, usamos las palabras del Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales a los espirituales. El que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural no puede entender ni aceptar los consejos de Dios
que el Espíritu Santo nos enseña. Les parecen insensatos, porque únicamente los espirituales que tienen el Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu Santo. A los demás les es completamente imposible. El espiritual lo entiende todo, y esto molesta y desconcierta al hombre mundano que nada entiende. ¿Y cómo podría entender? Quien en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo, ¿qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. Hermanos míos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si no estuvieran siguiendo al Señor sino a sus propios deseos. No he podido hablarles como a cristianos robustos y llenos del Espíritu. Siempre les he dado leche y no alimento sólido porque no habrían podido digerirlos. Aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe, dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejan dominar por los celos y andan siempre en contiendas y disensiones? Están actuando como los que no pertenecen al Señor. ¿Qué les parece? Discutiendo si yo soy mayor que Apolos o no y dividiendo a la iglesia. ¿No demuestra esto lo poco que han crecido en el Señor? ¿Quién soy yo y quién es Apolo para que se peleen por nosotros? No somos más que siervos de Dios por medio de los cuales ustedes creyeron. Mi tarea fue sembrarles la semilla en el corazón, y la de Apolo fue regarla. Pero Dios, y no nosotros, fue el que permitió que germinara. Así que el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios, que hizo germinar la semilla. El que siembra y el que riega tienen la misma categoría. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son huerto de Dios, no nuestro. Son edificio de Dios, no nuestro. Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima tiene que andar con cuidado, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre cimiento. Algunos usan oro, plata o piedras preciosas, otro madera, heno y hasta hojarasca. El día en que Cristo juzgue, se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa su verdadero valor perdurable. Entonces, los constructores que hayan sobreedificado con material perdurable, cuya obra estará todavía en pie, recibirá su recompensa. Pero si el fuego consume el edificio, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como el que escapa de un incendio en llamas. ¿No se dan cuenta que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en su templo? El templo de Dios es santo y limpio, y Dios destruirá al que profane o corrompa su templo. Y ustedes son templos de Dios. Basta ya de estarse engañando. Si alguno cree que tiene más inteligencia que cualquiera según las normas de este mundo, vuélvase ignorante según esas normas. No sea que esa inteligencia lo prive de alcanzar la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Como dice el libro de Job, Dios enreda a los sabios en la sabiduría de que se hacen gala, y tropiezan con esa sabiduría y caen. Además, el libro de los Salmos nos dice que el Señor conoce plenamente los razonamientos humanos y cuán insensatos e inútiles son.
Por lo tanto, nadie debe sentirse orgulloso de seguir a ningún hombre, pues todo es de ustedes. De ustedes son Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.